La unidad 2 se titula La teoría empirista, inductivista y su tecnología asociada. Recapitulando algo de lo que ya dijimos, partimos de que existe una teoría general de los procesos de investigación, pero esa teoría general de los procesos de investigación que se podría, digamos, resumir digamos, se puede resumir en la solución de un problema, en la formulación de un problema, la selección de unas teorías de entrada que permitan manejar el problema, la puesta en marcha de ciertas secuencias operativas hasta llegar a la solución de un problema. Dicho así, eso podría ser un resumen de una teoría general de la investigación. Pero ¿qué pasa? Miren, que no siempre ocurre del mismo modo, según el estilo de pensamiento o enfoque epistemológico que se tenga, ese proceso va a tener variaciones. Es decir, los seres humanos nos diferenciamos todos por tener una especial estructura cognitiva que es anterior a la producción de cualquier conocimiento y que condiciona todos los conocimientos que uno pueda producir. Ese estilo de pensamiento puede ser descrito como un sistema profundo de convicciones acerca de qué es investigar, qué es el conocimiento, cuáles son las mejores y más productivas maneras de producir conocimiento y de validarlo. Miren, ese sistema profundo de convicciones constituye un estilo de pensamiento o un enfoque epistemológico que va a hacer posible que los procesos generales de investigación tengan variaciones específicas de acuerdo a ese particular estilo de pensamiento. En este caso, vamos a ver ese estilo de pensamiento que hemos llamado empirista, inductivista, y vamos a ver cómo los procesos de investigación que tienen la modalidad empirista, inductivista conforman una teoría especial llamada teoría empirista, inductivista, y veremos también cómo a partir de esa teoría especial se asocia una tecnología que permite hacer las operaciones de investigación de un cierto modo que las diferencia de las demás tecnologías. Bueno, comenzando con la teoría empirista inductivista, fíjense, los postulados de esta teoría aparecen en lo que se llamó las tesis del Círculo de Viena, por referencia a aquel grupo de autores que se dedicaron a estudiar los procesos de investigación, que fueron los primeros en fundar sistemáticamente la disciplina científica de los estudios acerca de los procesos de investigación científica. Ellos postularon que la investigación científica se refería a hechos observables y tangibles, de tal manera que todo aquello que no fuera observable ni tangible no podía ser objeto de la ciencia. Eso fue su primera, digamos, eso fue su punto de partida. Luego ellos elaboraron otras tesis donde se exponía muy bien lo que podríamos llamar una teoría especial empirista inductivista. Su punto de partida es la relación que hay entre nuestros órganos sensoriales y los objetos del mundo que estamos viendo. Ellos suponen que los objetos del mundo están allí, fuera de nosotros, y por este lado, por el lado de nosotros, tenemos nuestros sentidos. Cuando nuestros sentidos perciben unos hechos, se produce una percepción y por tanto se produce una cierta experiencia, un dato de experiencia. Ese dato de experiencia es lo que constituye el punto de partida para la producción de cualquier tipo de conocimiento. Entonces ellos parten de que la producción de conocimiento se genera a través o a partir de la experiencia. Claro, como ustedes saben, y aquí viene la segunda tesis importante de esta teoría especial, empirista inductivista, como ustedes saben, el ser humano es capaz de vivir innumerables experiencias, el ser humano puede lograr innumerables percepciones y captaciones sensoriales, pero el problema está en que el ser humano es capaz de ir
organizando cada una de las percepciones aisladas, cada una de las experiencias aisladas, y entonces ir subiendo en grado de abstracción y en grado de generalización. Llega un momento en que uno, si tuvo, supóngase, 2 millones de percepciones, 2 millones de experiencias, 2 millones de captación de algún dato sensorial, la mente humana poco a poco va configurándose al punto de buscar y encontrar en ese montón de datos experienciales ciertos patrones de regularidad. Eso es lo que ellos consideraron la inducción, de manera que su segunda tesis, siendo la primera, el conocimiento humano procede de la experiencia, pero luego, además, el conocimiento humano se produce vía inducción, es decir, yo capto este dato hoy, este otro dato mañana, este otro dato pasado mañana. Cuando yo reúno una gran cantidad de datos que pertenecen a una misma clase, yo estoy entonces en capacidad de descubrir patrones de comportamiento regular, patrones de regularidad en esa serie de datos. En este sentido, fíjense, ellos le dan muchísima importancia a lo que son los sentidos, la actividad de los sentidos, la percepción, la observación, los procesos descriptivos, la medición, la sistematización de datos, etc. Fíjense, para ir a algunos ejemplos, tomemos el caso de la investigación médica, que mayoritariamente responde a esta teoría empirista inductivista de la investigación y a su tecnología asociada. La investigación médica, fíjense, si ustedes hablan con los médicos, si ustedes se fijan bien en las ponencias que se presentan en los eventos académicos de medicina, ustedes verán que hay digamos, hay una convicción muy arraigada, y es la siguiente: se parte de, por ejemplo, 5.000, 6.000, 7.000 casos de sujetos a los cuales se les pone en observación, bien sea porque están recibiendo, por ejemplo, un tratamiento farmacológico, y entonces se quiere determinar si el elemento farmacológico de verdad actúa eficientemente sobre ciertos síntomas, o si en cambio no, o si produce daños colaterales o no lo produce. Bueno, el caso es que ellos toman muchos casos, bastantes casos, y mediante cierta tecnología investigativa, que es lo que vamos a ver ahorita, ellos llegan a la conclusión de ciertos patrones de regularidad, y entonces formulan leyes del tipo de, por ejemplo, de 5.000 casos estudiados, el 95% dio positivo en determinados efectos, o de miles de casos estudiados, por ejemplo, el 25% arrojó efectos colaterales de tal tipo y tal tipo. Entonces, esos últimos son los patrones de regularidad con los que ellos concluyen sus investigaciones. Claro, eso es propiamente la inducción. A nosotros creo que un poco erróneamente se nos ha enseñado que la inducción es estrictamente ir de lo particular a lo general. Posiblemente sea verdad, y solo esté mal planteado, porque el hecho es que no se trata solo de ir de lo particular a lo general, no, se trata de que en una suma muy importante de casos de una misma clase, allí se determinan patrones de comportamiento regular. Cuando yo tengo muchos casos de una misma clase, la gran cantidad de casos me permite a mí ir viendo patrones de regularidad. Eso lo usamos también mucho en la vida cotidiana. No sé, cuando el carro no prende, nosotros de tantas veces que intentamos prenderlo, nos vamos fijando en qué otro hecho hay asociado a ese de que el carro no encienda, y vamos descartando, vamos formulando hipótesis y las vamos descartando. De manera que la inducción viene a ser el hallazgo de patrones de regularidad en una múltiple repetición de casos. Eh, ellos, digamos, basan toda la construcción de conocimiento primero en hechos
que sean observables, tangibles. Desechan todo lo que no sea observable, todo lo que no sea tangible. Entre los médicos es muy común la expresión de medicina por evidencias o investigación por evidencias. Es decir, significa, yo creo en tal y cual cosa si hay evidencia observable de tal o cual cosa. Ahora, si pasamos por un momento a la tecnología asociada a esta teoría, a este estilo de pensamiento empirista, inductivista, vemos que es el más conocido de todos, creo yo. O sea, desde muy temprano nos enseñaron este tipo de investigación y este tipo de tecnología. Digamos que todo comienza con la formulación de un problema, se operacionaliza el problema, luego se operacionaliza en variables métricas, variables ordinales que puedan ser medidas. Pues esas variables ya llenas con los datos que hemos obtenido mediante cuestionario o mediante cualquier técnica, entonces lo sometemos a un diseño estadístico, un diseño de probabilidades, y entonces concluimos, por ejemplo, que la variable tal tiene efecto o es responsable sobre tal otra variable. A la primera la llamamos independiente y a la variable de los efectos la llamamos variable dependiente. Pero si pasamos a las etapas que tiene toda tecnología y comenzando con las operaciones de tratamiento empírico, ellos básicamente se valen de cuestionarios, se valen de hojas de observación, de hojas de chequeo, todo siempre de manera estructurada. Si son entrevistas, por ejemplo, o cuestionarios, ya las respuestas están predefinidas. O sea, son instrumentos estructurados. Con eso ellos recogen los datos. Esos datos luego lo organizan, digamos que estadísticamente, mediante técnicas descriptivas de datos. Entonces, ¿no? O sea, sacan la media, la varianza para determinar si se puede creer en esa media o no. Y luego hacen un diseño estadístico. Muchas veces pueden ser simples estudios correlacionales, de manera que ah, podamos averiguar si al cambiar tal variable al mismo tiempo cambia también la otra, en cuyo caso ambas variables están correlacionadas. O si en cambio, si se trata de que una variable funciona como causa de la otra variable, entonces utilizamos métodos estadísticos tales como el ANOVA, análisis de varianza, o la regresión múltiple. Por ejemplo, en el análisis de varianza tenemos una variable independiente, una variable dependiente, o variable interviniente, una, dos o más, y luego entonces estimamos la muestra con la que vamos a trabajar, sacada de una población grande. Esa muestra tiene que estar garantizada que es válida mediante ciertas fórmulas. Luego definimos un coeficiente de error más allá del cual no podemos creer en nuestros resultados y más acá del cual sí. Y luego entonces aplicamos un paquete estadístico que nos van diciendo si entre dos medias poblacionales, la de la variable independiente y la de la variable dependiente, si hay una variación significativa. Si varía significativamente, entonces quiere decir que la variable independiente efectivamente es responsable de los cambios en la variable dependiente. Cuando en cambio son muchísimas variables con fenómenos complejos, entonces se usan regresiones múltiples en la cual todas las variables se van poniendo en orden, y al final decidimos cuál es el grado de responsabilidad que tiene cada una de las variables sobre un mismo efecto. Bueno, con eso construyen leyes, digamos, con eso, porque para ello, para la teoría especial empirista inductivista, el objetivo de la investigación es la explicación, y esa explicación tiene que estar traducida en leyes que digan aproximadamente a tal cosa, tal otra cosa. Es decir, tal variable está asociada con esta otra variable. Una vez que logramos formulaciones de ese tipo, en el que se nos diga que, como dicen los lógicos, pues si P, entonces Q.
Si eso es así, entonces conseguiremos una fórmula matemática que nos obliga a explicar un determinado fenómeno, un determinado efecto en función de determinadas variables. Por supuesto, la tecnología empirista inductivista, muy por el contrario a lo que se dice, a lo que suele decirse en ambientes académicos de ciencias sociales, esa investigación está todavía muy fuerte y sumamente arraigada, pero no solo digamos, en ciencias sociales en nuestros países latinoamericanos, sino también en ciertos ejercicios profesionales. Por ejemplo, vamos a decir, toda la investigación farmacológica, prácticamente el 90% de la investigación sobre efectos de fármacos se basa en esta teoría especial empirista e inductivista y sigue la tecnología que está asociada a esa teoría. Lo más importante de todo esto es que en una teoría especial empirista inductivista, lo que es investigable y lo que es objeto de análisis científico son los hechos observables y tangibles, no otra cosa. Si hablamos, por ejemplo, de la idea, de la eternidad, de la felicidad, ese tipo de cosas no son observables, no son medibles, por tanto, no podría formar parte de la investigación científica. Luego veremos que de las otras dos teorías especiales de los procesos de investigación siguen postulados diferentes y por tanto usan tecnologías también diferentes.